En este video vamos a continuar analizando el simbolismo encriptado en las pinturas murales del Palacio Egipcio de la ciudad de Medellín, realizadas por el eminente maestro Camilo Izaza en la década de los 80. Ya analizamos un poco el simbolismo del número 2, o sea, de la ley de la dualidad, y ahora vamos con el número 3, que corresponde al triángulo, por supuesto. Este, como ya mucha gente sabrá, es uno de los símbolos más importantes en el esoterismo y en la metafísica. El 3 en el universo tiene suprema importancia, y para analizarlo vamos a consultar un diccionario de símbolos de Chevalier y Chilbrand, que nos da un estudio muy amplio sobre el 3 y el triángulo. Pero vamos a resumir, porque por razones de espacio no es posible dar todo el simbolismo que los pitagóricos y que los masones, ya que el maestro que hizo estas pinturas, ya como ya dijimos, era masón, y ellos le daban muchísima importancia a la Trinidad, al número 3 y al triángulo. En las fotos que vemos vemos algunas frutas y algunos animales puestos en ternas. También vemos el triángulo de la pirámide, vemos el triángulo en una herramienta, y etcétera, etcétera. Como ya dijimos, la numerología y la geometría sagrada están por todas partes en estos murales. Pero miremos lo que dice el ya citado diccionario de símbolos sobre el triángulo. Dice: el simbolismo del triángulo corresponde al del número 3. No puede ser plenamente desentrañado más que en función de sus relaciones con las otras figuras geométricas. Según un autor Boecio, que adopta las concepciones geométricas platónicas y que los autores romanos estudian, la primera superficie es el triángulo, la segunda el cuadrado y la tercera el pentágono. Toda figura, pues, si se hacen partir unas líneas de su centro hasta los ángulos, puede ser dividida en varios triángulos. El triángulo está en la base de la formación de la pirámide, y el triángulo equilátero simboliza la divinidad, la armonía y la proporción. Dado que toda generación se produce por división, el hombre corresponde a un triángulo equilátero cortado en dos, es decir, a un triángulo rectángulo. Este, según expone Platón en el Timeo, es también representativo de la Tierra. Y esta transformación del triángulo equilátero en triángulo rectángulo se traduce por una pérdida de equilibrio, sin embargo. Ahora, las figuras geométricas que vienen tras el triángulo equilátero son el cuadrado y el pentágono, y al adoptar el pentágono la forma estrellada, se convierte en un pentagramón que designa la armonía espiritual. Más adelante, este diccionario que estamos consultando dice lo siguiente: el triángulo es, entre los antiguos mayas, el glifo del rayo solar. Era análogo al clavito que forma la naciente germen del maíz cuando rompe la superficie del suelo, 4 días después de enterrada la semilla. Y más adelante añade: además de su notoria importancia en el pitagorismo, el triángulo es alquímicamente el símbolo del fuego, y lo es también del corazón. Hay que considerar, pues, siempre a este respecto las relaciones entre el triángulo derecho y el triángulo invertido, siendo el segundo el reflejo del primero, y se trata de los símbolos respectivos de la naturaleza divina de Cristo y de su naturaleza humana, ya que son también los de la montaña y los de la caverna. El triángulo invertido es en la India el símbolo del yoni, o matriz de la delta griega, que tiene por parte el mismo sentido.
Los dos triángulos representan a Purusha y a Prakriti, el espíritu y la materia, a Shiva y a Shakti, el Linga y el Yoni, el fuego y el agua, las tendencias entre el activo y el pasivo. Su equilibrio en forma de hexágono estrellado, el escudo de David, el símbolo de Salomón, es Rajas, la expansión en el plano de la manifestación. Su conjunción en la forma de Dhamara de Shiva se efectúa por la punta de un Bindu, que es el germen de la manifestación. Y también añade, conocida es la importancia atribuida por la francmasonería al triángulo, que denomina delta luminoso por referencia no a la embocadura de un río de múltiples brazos, sino a la forma de la mayúscula griega, o sea, el triángulo hacia arriba. El triángulo sublime es aquel cuyo ángulo es 36 grados y los dos ángulos de base 72 grados. Cada triángulo corresponde a un elemento: el equilátero a la tierra, el rectángulo al agua, el escaleno al aire y el isósceles al fuego. A los triángulos están ligados numerosas especulaciones sobre los poliedros regulares que derivan de los equiláteros, sobre las innumerables eras en la historia religiosa, sobre los trípticos de la moralidad, que son pensar bien, hablar bien, hacer el bien, o sea, la sabiduría, la fuerza y la belleza, etc. Sobre las fases del tiempo y de la vida, pasado, presente y porvenir, nacimiento, madurez y muerte. Sobre los tres principios de base de la alquimia, que son la sal, el azufre y el mercurio. Tales enumeraciones conducen rápidamente al simbolismo y a lo convencional. El triángulo masónico lleva escrita en la base la palabra duración, y sobre los lados que se unen en el vértice dice tinieblas y luz, lo que compondría el ternario cósmico. Y en cuanto a la delta luminosa de la tradición, sería un triángulo isósceles, con la base más larga que los lados, como el frontón de un templo, con 108 grados en la cúspide y 36 en cada extremo de la base. Semejante triángulo corresponde al número de oro, y además en él se inscriben perfectamente la estrella flamígera y el pentágono. Este es pues un pequeño resumen de lo que puede ser el significado del número 13 y del triángulo en las pinturas del Palacio Egipcio de Medellín.